Hola, ¿qué tal? Yo soy Delia García y bienvenidos al capítulo número 4 del libro de Mateo. Y bueno, sin más, vamos a comenzar. Bueno, antes de comenzar con este capítulo me gustaría empezar con una oración, así que donde quiera que estés, cierra tus ojos para que no te distraigas, pero si te distraes con los ojos cerrados, manténlos abiertos. Entonces vamos a empezar con una oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias porque eres bueno, Señor, y nos permites estudiar tu palabra. Te pido que nos des entendimiento, Señor, y que podamos aprender algo más sobre ti. Ponemos nuestro corazón y todos nuestros sentidos dispuestos a lo que tú quieres hablar en este momento. Gracias porque eres bueno con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, Mateo capítulo 4. Este capítulo lleva como título La tentación de Jesús y vamos a estar leyendo Mateo capítulo 4, verso 1 al verso 11. Y bueno, antes de empezar, me gustaría empezar con una palabra y es obediencia. Creo que es una palabra sobre la cual gira este capítulo, más que hablar sobre la tentación de Jesús, es hablar de cómo él respondió hacia esa tentación. Y creo que una manera en la cual él respondió fue obedeciendo. Y es que una persona no ha demostrado verdadera obediencia si nunca ha tenido la oportunidad de desobedecer. Y Jesús tuvo esa oportunidad, así como muchos de nosotros tenemos la oportunidad de desobedecer a Dios, pero él decidió ser obediente. Entonces, dicho esto, me gustaría empezar a leer Mateo capítulo 4 del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraréis. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ok, me gustaría leer Deuteronomio 8:2 antes de entrar a explicar este capítulo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esto que estamos leyendo en Deuteronomio es hablado al pueblo de Israel. Y lo mismo es que vemos tiempo después con Jesús, que es llevado al desierto para ser probado, para conocer lo que había en el corazón de Jesús. Así como en Deuteronomio 8:2 el pueblo de Israel fue puesto a prueba, también nosotros seremos probados. Y es algo que sabemos. Y si tú no sabías que ibas a ser probado o no sabías que esto podía pasar, bueno, pues vas a pasar por pruebas. Y mismo Jesús fue probado. El hecho de que él viniera a salvar al mundo, el hecho de que él fuera el Hijo de Dios, no lo hizo exento de pasar por pruebas y tentaciones. Como leemos en Hebreos
4:5, no tenemos un sumo sacerdote que no nos comprenda totalmente. Jesús puede ir delante del Padre e interceder por nosotros porque Él mismo sufrió tentaciones, Él mismo pasó por pruebas. Y como aquí dice, no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Él sabe perfectamente qué se siente pasar por dificultades, qué se siente estar en un desierto y que seas tentado. Fue tentado en todo, pero Él fue sin pecado. Él nunca cayó en estas tentaciones. Y pruebas en nuestras vidas son buenas. Las pruebas nos hacen crecer. Las pruebas vienen del corazón del Padre. Y me gustaría leer Santiago 1:12, que respalda un poco esto que les estoy mencionando. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y la palabra que vemos en Mateo 4 es tentación. ¿Y por qué estoy hablando entonces de prueba? ¿Y por qué estoy metiendo la palabra prueba en esto si la cosa es tentación? Y bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero me gustaría leer Santiago, igual capítulo 1, pero esta vez el verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Leyendo el primer verso del capítulo 4 dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ciertamente algunas veces vamos a ser llevados por el Espíritu Santo al desierto, a ese ambiente donde vamos a ser tentados, a ese momento, a esa circunstancia o a esa situación donde vamos a ser tentados. Pero ojo, somos tentados, de nuevo quiero recalcar, por el diablo. El Espíritu Santo nos lleva, pero Él no es quien nos tienta. Y algunas de las veces Dios permite las tentaciones. Y podemos pensar, ¿cómo así que Dios permite las tentaciones? Bueno, aquí estamos leyendo que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Esto nos dice que Dios permite las tentaciones. Él no tienta, pero Él permite las tentaciones. Y para esto también me gustaría leer 1 Corintios 10:13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación les dará la salida para que la podáis soportar. Dios va a permitir que seamos tentados, pero estas tentaciones no van a ser más de lo que nosotros podamos resistir, y juntamente con ellas Dios nos va a dar la salida. Algunas de las veces Dios permite tentaciones, y por medio de estas tentaciones nosotros somos probados, y quiero enfatizar en algunas, porque ciertamente prueba puede venir con una tentación. Podemos ser tentados y a la vez que somos tentados vamos a ser probados por Dios para ver si vamos a obedecer lo que ya sabemos de Él, si vamos a ser firmes en nuestras convicciones. Pero no todas nuestras tentaciones van a ser pruebas de Dios, y debemos de ser sabios en discernir esto. Aquí en Mateo 4:1 dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús a este ambiente para ser probado, pero muchas veces nosotros somos los que nos estamos llevando solitos. No es que el Espíritu Santo nos esté llevando al ambiente, sino que nosotros mismos somos los que estamos caminando a estos ambientes donde sabemos que vamos a ser tentados. Es como decir, Señor, líbrame de caer en tentación en este lugar al que voy a ir a esta fiesta donde sé que va a haber alcohol, donde sé que va a haber mujeres, donde sé que va a haber drogas, donde sé que va a haber toda clase de tentación, pero líbrame. Nosotros estamos caminando hacia un lugar donde sabemos que vamos a ser tentados y queremos que Dios nos libre de esa tentación. Muchas veces, repito, no todas las tentaciones son pruebas de Dios, y muchas veces ni siquiera Satanás tiene la culpa de la tentación en la que estás cayendo o en la que vas a caer, sino que tú mismo hiciste como la chamba de Satanás al meterte en esa tentación. Y para respaldar esto me gustaría leer Santiago 1 del 14 al 16, porque a veces le decimos, Dios, ¿por qué líbrame de esta tentación? ¿O por qué me metiste en esa tentación? Y como acabamos de leer hace un rato, Dios no es quien nos tienta, Él no es el que nos está tentando, y muchas veces ni siquiera Él nos lleva a estos ambientes, y ni siquiera quizás es el diablo que nos está
tentando, sino que somos nosotros mismos los que nos llevamos y los que nos tentamos a estas cosas. Y quiero leer Santiago 1, 14, 16. Desde el 13, voy a leer desde el verso 13. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ahora sí, verso 4, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. 16. Amados hermanos, no erréis. Ciertamente muchas veces ni siquiera Satanás tiene la culpa de la tentación en la que estamos cayendo, sino, como dice aquí, somos tentados por nuestros propios deseos. Otra palabra que quiero resaltar de Mateo capítulo 4, verso 1, que es el que estamos viendo, es desierto. Ciertamente, con frecuencia vamos a ser tentados cuando estamos en un estado de vulnerabilidad o estamos bajo tensión física o emocional, cuando estamos considerando decisiones importantes, cuando estamos sintiéndonos cansados o solos, o estamos enfrentando incertidumbre. Todo esto y más encierra la palabra desierto. Esto podría ser nuestro desierto. Pero quiero decirte que Satanás no está limitado a tentarte en el desierto. No es solamente cuando te sientes mal que Satanás puede venir y tentarte, o tus deseos pueden venir y tentarte. Y un ejemplo de esto es la tentación de Adán y Eva, y ellos estaban en el Edén. Ellos estaban en un lugar hermoso, un lugar donde tenían todo. Incluso todavía ni siquiera existía el pecado, y ellos tenían una comunicación con el Padre directamente. Y lo mismo pasó con Jesús. Jesús estaba bien, estaba iniciando su ministerio, estaba con una comunicación con el Padre, estaba teniendo una relación perfecta con él. Recordamos que venimos de su bautizo. Después de ser bautizado es que él es llevado al desierto, y es algo que debemos de entender. No pensemos solamente que vamos a ser tentados cuando estemos en situaciones difíciles. Debemos de estar preparados para cuando venga esa tentación, y debemos de estar atentos de igual manera a la voz del Espíritu Santo, porque como acabamos de leer hace un rato, viene la tentación y Dios sabe que va a ser algo que podemos nosotros soportar, y Él nos va a dar la salida, y es necesario estar atentos a la voz del Espíritu Santo cuando Él nos quiera ayudar y nos quiera mostrar esta salida. Y la cosa no es que vas a ser tentado o cómo vas a ser tentado, la cosa es cómo vas a pasar esa tentación. ¿Estás preparado para pasar esa tentación? Jesús sabía que íbamos a ser tentados. Él sabía que al venir a esta tierra Él iba a ser tentado. No era algo que Él ignoraba. Él sabía que iban a haber tentaciones, iban a haber dificultades, iban a haber pruebas. Él sabía esto, y por eso enseña a orar de esta manera. Si Él enseña a orar de esta manera es porque Él oraba de esta manera, y por eso cuando Él pasó la tentación, Él pudo superarla, Él pudo vencer esta tentación. Y si me dejas decírtelo de esta manera, es por eso que Él ora al Padre diciendo: papá, ayúdame a no caer en esta tentación, ayúdame a no ceder a esta tentación, a no considerar ni siquiera esta tentación. No me sueltes, ayúdame a no caer en esta tentación, estórbame, ayúdame. Esa es la oración que Jesús nos enseña a hacer respecto a las tentaciones. Sí, después de decir esto, Él dice: líbranos del mal, pero Él no ora hacia la tentación diciendo líbranos. Él ora diciendo: no nos dejes caer en tentación. Y lo hermoso de esto, como acabamos de leer hace un rato y lo he venido repitiendo, juntamente con la tentación, Dios nos envía la salida. Y esta es la respuesta a esta oración que Jesús nos enseña a hacer. Nosotros oramos: Señor, ayúdanos a no caer a esta tentación. Ese Espíritu Santo que está dentro de ti va a venir a recordarte palabra
de Dios que ya has leído anteriormente, que fue lo que sucedió con Jesús. Jesús oraba, Señor, no me dejes caer en tentación, y es por eso que cuando Él es tentado, cuando Él es llevado a este desierto para ser tentado, Dios le da la salida con cada una de las respuestas que Él estaba dando. Nosotros no oramos pidiendo tentaciones, pero sí debemos orar pidiendo a Dios pruebas. Y me gustaría hablar sobre esto, pero creo que es tema de otra conversación. Así que vamos a leer el verso 2 del capítulo 4 de Mateo. Verso 2 dice así: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús fue llevado a este ambiente. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Él no se la pasó tranquilo, no fue como de, estoy en el desierto, no sé qué va a pasar, bueno, aquí estoy, tranquilo, ya fui bautizado, ya escucho la voz de mi Padre, qué bien, y bueno, estoy en este desierto, no sé qué hacer, no, lo que él hizo al llegar a este desierto fue ayunar 40 días y 40 noches. Eso fue lo que él hizo. Él no se la pasó tranquilo, ni siquiera se la pasó pachangueándosela. Él sabía que debía de estar preparado. Él ayunó por 40 días y por 40 noches. Él estuvo por 40 días y 40 noches alineando su corazón al corazón del Padre. Él se estaba preparando en ese desierto. Y si tú estás en un desierto, si tú estás en un ambiente en el cual van a venir tentaciones a tu vida, puede que no estés en un desierto, puede que estés en una situación buena, en tu mejor momento, pero sea el ambiente en el que estés, yo quiero decirte, prepárate, porque Jesús no estuvo tranquilo en este desierto. Él estuvo ayunando, él estuvo en una comunicación con su Padre por 40 días y por 40 noches. Estuvo escuchando su voluntad, estuvo escuchando qué era lo que el Padre quería hacer, estuvo hablando con el Padre, estuvo teniendo comunicación con él por 40 días y por 40 noches. Él estuvo preparándose, y después de esta preparación dice que él tuvo hambre. Y aquí es donde vamos a entrar a la primer tentación y se empieza a poner un poco bueno el asunto. Entonces tuvo hambre y vino el tentador. Me gustaría leer verso 3 y verso 4. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Verso 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, en el verso 2 vemos que Jesús estuvo ayunando por 40 días y 40 noches. Durante esos 40 días y 40 noches, Satanás no se hizo presente. Terminando de leer el verso 2, dice: y tuvo hambre, y enseguida es que dice: y vino el tentador. Cuando Jesús tiene un momento de necesidad y de debilidad, Satanás entra en escena y tentaría a Jesús. Pero el Padre probaría el corazón de su hijo. Después de haber pasado esos 40 días, Satanás escucha que Jesús tiene hambre y él se presenta. Para Satanás empieza su táctica de querer tentarlo, pero Dios Padre usó esta tentación para probar el corazón de su hijo sobre lo que había estado hablando con él durante esos 40 días y esas 40 noches. Y el problema aquí no es que Jesús tuvo hambre, el problema aquí no es tener hambre. El problema es saber cuál es esa hambre. Y si tú estás siendo espiritualmente fuerte. Y quizás Satanás pensó, Jesús tiene hambre de comida y por eso su primer tentación es: convierte estas piedras en pan. Pero él no tenía ni idea cuál era esa hambre que tenía Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Jesús tiene hambre y Satanás dice en ese momento: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y me gustaría leer Juan 4, 34 al 36. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá dado alguien de comer?
Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús, después de haber pasado por 40 días y 40 noches alineando su corazón con el corazón del Padre, tenía hambre de salir y hacer la voluntad de Dios. Él no tenía hambre de pan. Esa no era su hambre. Y por eso es que él le contesta a Satanás en el verso número 4. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Satanás no tenía ni idea. Satanás vino con la tentación hacia Jesús diciéndole: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le dice: no, porque esta hambre que yo tengo no la puede saciar un pan, no puede ser saciada con unos panecitos. ¿Sabes qué está pasando en este momento de la tentación de Jesús? Es que él no había convertido esas piedras en pan, pero él ya estaba comiendo, porque Jesús estaba listo para comer, de hacer la voluntad del Padre. Él ya estaba siendo saciado. Y me gustaría leer Deuteronomio 8. Está un poco largo, así que vamos a poner atención a esta lectura. Dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió en juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Estas son las palabras que Jesús estaba mencionando en esta tentación. Me voy a saltar al verso número 7. Dice: porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de bienes, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Me voy a saltar al verso 10. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Verso 18. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Aquí está hablando al pueblo de Israel. Este capítulo habíamos leído, creo que el verso 12 hace un rato, pero esta vez lo leí completo. Entonces, en este capítulo, Dios está hablando al pueblo de Israel y dice Dios que Él le dará todo. Empieza diciendo que Él le dará todo
lo que necesite. Le bendecirá y le dará alimento. Está hablando, y de igual manera vemos las palabras de Jesús, como lo comenté hace rato, que fueron con las que él respondió en esta tentación. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba citando Deuteronomio 8 en su respuesta hacia la tentación, pero en el verso 10 de este capítulo, después de que Dios dice que los va a bendecir y les dará todo lo que necesiten, dice el verso 10 que ellos deben de adorar a Dios. Y en el verso 12, 13 y 14 les está diciendo que ellos no deben de llenarse de orgullo por todo lo que Dios les va a dar, que ellos no deben de llenarse de orgullo en sus propias fuerzas, diciendo que todo lo que ellos han conseguido ha sido por ellos mismos, dejando a Dios de lado y no dándole la gloria y la honra a Él. Dice Dios que no deben de olvidarse de Él y que no deben de sentirse muy fuertes para salir a probar quiénes son. En el verso 17 y 18 que dice que no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Me han traído esto que tengo hasta el día de hoy. Jesús sabía que era el Hijo de Dios. Él sabía a lo que había venido a esta tierra. Él sabía quién estaba con él y sabía quién había entrado a ese desierto con él. Pero él no se enorgulleció, y cada vez que el diablo mencionaba una tentación, él le decía, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no haces esto? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no haces el otro? Cada vez que el diablo mencionaba, si eres Hijo de Dios, Jesús sabía que él era Hijo de Dios. Jesús sabía que todo lo que él iba a hacer y todo por lo cual se había llenado durante esos 40 días y 40 noches que había venido de Dios, él no se enorgulleció de sí mismo. Él no dijo, sí, yo he pasado 40 días y 40 noches con Dios y quiero probarte que soy hijo de Dios. ¿Quieres ver quién soy? Bueno, pues aquí te vas, Satanás, te convierto las piedras en pan, me aviento de aquí porque sé que los ángeles del Señor han de venir a guardar mis pies y no voy a tropezar con piedra alguno. Así, si Jesús hubiera actuado de esta manera, él lo que hubiera estado haciendo es enorgullecerse de sí mismo, de quién era él. Jesús estaba citando Deuteronomio 8, citó estas palabras, y no dudo que en su mente estaba todo este capítulo. Jesús sabía que era el Hijo de Dios, pero no se enorgulleció de sí mismo. No se enorgulleció de los 40 días y 40 noches en los cuales él estuvo ayunando y estuvo en comunicación con el Padre, y no se dejó llevar para probárselo al diablo. Así como se lo estaba diciendo al pueblo de Israel en Deuteronomio 8, Dios dice, te voy a bendecir, te voy a dar, pero después de yo darte todo lo que necesites, quiero que me adores. Y después de esto, no quiero que te vayas a enorgullecer de lo que yo te di, vayas a pensar que tú solito por tus fuerzas y tú lo lograste y todo lo que tienes es por ti, y después de esto vayas a querer salir al mundo y probar quién eres, porque realmente no fuiste tú con tus fuerzas, fue Él quien te dio todo lo que tienes. Y Jesús reconoció esto, y esto yo creo que Jesús lo recordaba cada que Satanás le decía, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Él estaba claro en que era hijo de Dios, pero no tenía por qué ir y probárselo a Satanás. Y es algo que quiero dejar en ti en este momento. Dentro de todo lo que vamos a estar viendo, tú eres hijo de Dios, pero no te enorgullezcas de eso. No creas que por ser hijo de Dios tienes que salir y probárselo a Satanás, tienes que salir y probárselo a tus amigos, tienes que salir y probárselo a tu familia. No es así. Eres hijo de Dios, y todo lo que tienes, todo lo que eres, todas esas convicciones que han venido a tu vida, todo lo que has podido dejar, todo lo que has podido cambiar, todo lo que Dios ha hecho en ti es por Él y para Él, no para salir a probárselo al mundo. Y bueno, después de esto vamos a seguir. Ya no sé ni en qué nos quedamos, entonces
Déjenme encuentro. Sí, hay algo que me gusta muchísimo de este capítulo y algo que vemos aquí muy claro, y creo que es algo que Dios quiere que nosotros sepamos. Si hay algo por lo que creo que Dios dejó escrita la tentación de Jesús, en esta lectura hay demasiadas cosas en las cuales aprendemos más de la persona de Jesús, pero si hay una en específico, es que el Espíritu Santo, el ayudador, había entrado con Jesús a este desierto. No solamente lo había llevado, no fue como que el Espíritu Santo tomó a Jesús, lo llevó al desierto y se fue. No fue así, y vamos a leer más adelante, ya casi hasta el final, o más bien creo que al final, una cita donde nos confirma esto que les estoy diciendo. Así que si quieren ponerlo ahí en pendiente para que vean la cita que va a sustentar, que va a reafirmar esto de que el Espíritu Santo entró con Jesús a este desierto y está con nosotros en las pruebas, en las tentaciones. Entonces, lo veremos más adelante. Entonces, vamos a ver, dice, el Espíritu Santo, el ayudador, había entrado en ese desierto con Jesús, y así es con cada uno de nosotros. Él nos ayuda a no caer, y como veíamos anteriormente, Él nos da la salida, pero debemos escucharlo. Jesús pudo salir de estas tentaciones porque Él escuchó al Espíritu Santo recordándole la palabra que Él ya sabía, que Él ya había escuchado, que Él ya había memorizado. El Espíritu Santo estuvo ayudándole, y lo mismo es con nosotros, y nosotros debemos de aprender a escuchar al Espíritu Santo. Muchas veces caemos en esas tentaciones porque no escuchamos la voz del Espíritu Santo ayudándonos. Muchas veces podemos decir, no, es que a mí Dios no me ha dado la salida, y es mentira, porque la palabra de Dios es verdad y nunca miente. Si Él dice que nos da la salida en las pruebas, en las tentaciones, así lo va a hacer, pero debemos nosotros tener un oído atento. Recordemos que Jesús viene de escuchar la voz de confirmación del Padre. Él le dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, estoy tan complacido con Él. Y al igual que Jesús, tú eres su amado. Dios Padre te dice a ti, tú eres mi Hijo amado y estoy tan complacido contigo. Y Satanás siempre va a cuestionar las palabras de Dios para ti. Si Dios viene y te da una palabra, Satanás siempre va a venir y va a cuestionar. ¿Qué fue lo que pasó en el Edén? Satanás siempre ha puesto en duda las palabras que Dios habla de ti. Y es cuestión de identidad. Y bueno, creo que ese igual es tema para otra conversación. Espero más adelante poder hablarlo, pero Jesús sabía su identidad. Él sabía que era hijo de Dios. Él había escuchado la voz del Padre, y la voz del Padre tenía un peso más grande que la voz de duda que estaba viniendo a poner Satanás en su vida. La voz de tú eres mi Hijo amado tenía más peso que la voz que venía a preguntarle, ¿es verdad que tú eres el Hijo de Dios? Tú eres el Hijo de Dios, entonces haz eso. Jesús no tenía que probar que era el Hijo de Dios, porque él estaba seguro de que las palabras del Padre eran verdaderas en su vida. Y como dije, este es tema de otra conversación, así que vamos a continuar. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta. Era la más astuta de todos los animales. Satanás astuto empieza la tentación hacia la vida de Jesús, entrando por su necesidad o por su debilidad, que era el hambre, y va avanzando poco a poco. Empieza por la debilidad o la necesidad y va avanzando a tu relación con el Padre y después hacia tu propósito. Él empieza inofensivo, pero es peligroso, y tú debes de saber cuándo ponerle un alto a Satanás, como Jesús lo hizo. Satanás empieza inofensivo, pero es peligroso. Ahora vamos a la tentación número 2, que fue en su relación con el Padre. Y me gustaría leer verso 5, 6 y 7 de Mateo capítulo 4. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo,
porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué creen? Esta es la primera y última vez, creo, no he visto otra vez, pero si ustedes han visto otra cita donde Satanás está citando la Biblia, me gustaría saber cuál es, pero creo que es la primera vez en la que vemos a Satanás citando la Biblia. Recordamos que él en algún tiempo fue un ángel y estuvo al servicio de Dios. Bueno, aún sigue a su servicio, pero el diablo estaba citando el Salmo 91. Él no escogió cualquier salmo, cualquier verso a la ligera. De toda la Biblia, él escogió el Salmo 91. Y si tú no sabes de qué trata este salmo, permítame más o menos decirte de qué trata este salmo. Habla sobre la protección para los que han decidido habitar con el Padre, los que han decidido estar con Él. Habla sobre la confianza, la confianza que tenemos de que al estar con el Padre, Él nos va a proteger y no va a permitir que nos pase nada. Este salmo nos habla de seguridad. Y lo que estaba diciendo Satanás en esta segunda tentación era lo siguiente, y si me permites parafraseártelo de esta manera, es: ¿por qué no te lanzas? Probemos si es verdad que tu Padre, el que te dice que te ama, el que dice que eres su hijo amado, ha de cuidarte como lo dice. ¿Será que puedes confiar en Él? ¿Será que Él verdaderamente te ha de guardar? ¿Por qué no probamos? ¿Por qué no te lanzas de este lugar? Al fin, su palabra, al fin tú crees en su palabra. Satanás estaba tentando a Jesús usando su relación con el Padre. Estaba poniendo en duda la paternidad presente de Dios, a lo que Jesús responde: no tentarás al Señor tu Dios, citando Deuteronomio 6:16. Ahora, cada respuesta que daba Jesús, sabemos que era con la palabra de Dios, pero debemos de saber que cada una de estas respuestas tiene un porqué. No fue solamente que Jesús sacó así como las respuestas de ahora que le respondo a Satanás y bueno, entonces le lanzo esta y esta respuesta. No, cada respuesta que Jesús dio a Satanás tenía un porqué. Jesús entendía el contexto de lo que estaba viniendo a su mente y creo que tenía mucho peso eso, más que solamente fuera una simple respuesta que venía a su cabeza. Creo que él entendía el por qué estaba dando estas contestaciones, y si las podemos encontrar en el Antiguo Testamento y podemos ver el porqué de esto, creo que enriquece más el entender Mateo capítulo 4. Entonces, Deuteronomio 6:16 dice: no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en masa. No sé si diga masa o masha, no sé. En masa. Bueno, voy a dejar aquí, por algún lugar, creo que aquí va a aparecer, escrita la palabra. La verdad no sé cómo se pronuncia en realidad, pero aquí dice masa o masa, o no sé cómo se pronuncie, pero en otras palabras, la respuesta que Jesús estaba dando a Satanás: no tentarás la fidelidad del Señor, no tentarás la paternidad presente del Señor, tu Dios. ¿Y qué pasó realmente en masa? Éxodo 17 del 1 al 7, que es donde vamos a encontrar este famoso lugar, o bueno, vamos a saber de qué está hablando Deuteronomio 6:16 y por qué Jesús respondió con esta cita de la Biblia. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo:
¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el río, y ve, he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb. Y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Verso 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Dios? Dios estaba con ellos y Dios se los venía mostrando cada vez y cada vez. Había una columna de fuego en la noche cuidándolos y en el día había una nube. Ellos veían la nube con ellos y decían que Dios quería matarlos de sed. Eso fue lo que sucedió en Masa y por eso en Deuteronomio 6 es que lo menciona. Y Jesús recordó estas palabras. Recordó que Dios decía: no tentarás a Jehová tu Dios como lo hiciste en Masa. A Dios no le agradó que el pueblo de Israel hiciera esto. Y esta tentación que Satanás había venido a presentarle a Jesús era algo parecido. Jesús sabía que Dios estaba con él. Jesús sabía que si él se lanzaba, Dios ciertamente enviaría a sus ángeles. Jesús sabía que Dios era un Padre presente. Y por último vamos a ver la tentación número 3, que es en la que Satanás lo tienta respecto a su propósito. Y esta está en Mateo capítulo 4, verso 8 y 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús había venido a este mundo a salvar. Y Satanás le estaba dando a Jesús lo que él había venido a salvar, a cambio de una adoración. Y podía ser más fácil arrodillarse, podía ser más fácil el: ok, Satanás, me voy a arrodillar, te voy a adorar, ok, dame eso, ya me voy. Y no paso la cruz, y no sufro, y no sudo gotas de sangre, y no tengo que hacer 12 discípulos, no tengo que pasar 3 años de mi vida invirtiéndolos en 12 personas que al final uno de ellos me va a negar. Está bien, Satanás, me voy a arrodillar delante de ti. Pero si Jesús hubiera hecho esto, no hubiera sido obediente al plan de Dios. Podía haber sido más fácil arrodillarse que pasar por el dolor de la cruz. Pero Jesús no cambió la voluntad del Padre, sino que la obedeció. ¿Y cuál sería nuestra actitud ante esta prueba? Si Dios nos manda a hacer algo que quizás nos demanda tiempo, nos demanda dolor, nos demanda inversión, y de repente viene Satanás y nos muestra un camino más fácil, que al final no nos va a llevar ni siquiera a lo que Dios nos manda a hacer, ¿cuál sería nuestra actitud ante esta prueba? A lo que Jesús respondió: vete, Satanás, yo solo adoro y sirvo a Dios. Citando Deuteronomio nuevamente, pero esta vez el verso 13. Me gustaría leer verso 13, 14 y 15 para entender más esta respuesta que dio Jesús a Satanás. A Jehová tu Dios temerás y solo a él servirás, y por su nombre juraréis. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Dios es celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está. Él conocía a su padre y él sabía que era un Dios celoso y que solamente quería que fuera para él la gloria y la honra, que solamente quería que Jesús le sirviera a él. Y Jesús quería agradar el corazón del Padre, más que su nombre fuera conocido, que supieran que él era el Hijo de Dios. Él quería que supieran de quién era hijo. No era como: véanme, yo soy el Hijo de Dios, sino que
vean que quién es mi padre, vean quién es mi padre, quién es al que yo sirvo. Él quería darle toda la honra y toda la gloria a Dios. Por eso es que le dice, vete de aquí, Satanás. Es como tú ya no puedes, no, es como, ¿qué te pasa, Satanás? ¿Por qué me estás viniendo a tentar con eso? Si yo sé, como tú estás diciendo, que soy hijo de Dios y porque soy su hijo, entonces solamente a Él voy a servirle. Entonces solamente a Él me voy a postrar. Ante Él me voy a postrar. Es curioso el por qué Satanás no le menciona en esta tercera tentación que Él es hijo de Dios. Pero es como, ok, Satanás, ya me lo mencionaste 2 veces, entonces como no me lo estás mencionando en esta tercera tentación, yo quiero recalcarte que porque soy hijo de Dios, solamente a Él le voy a servir. Y el verso 11 dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Como si el padre estuviera diciéndole, bien hecho, hijo, está bien, lo hiciste bien. Y quisiera terminar leyendo Lucas 4. Nada más voy a leer el verso 1. Vamos a leer el verso 14, igual de Lucas 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Creo que todo lo que yo pueda decir después de todo esto que hemos venido hablando está de más, así que me gustaría orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias por este momento. Gracias porque has sido tú en medio de este tiempo de estudio, Señor. Tú has ido enseñándome a mí, Señor, y me has permitido enseñar, Señor, a través de este medio. Gracias por tu palabra, gracias porque podemos entender la tentación, Señor, y las pruebas, Señor. Gracias porque sabemos que tu palabra es verdad. Gracias por el Espíritu Santo, porque Él está con nosotros en medio de cada prueba y cada tentación. Señor, te pido que pongas en nosotros un oído atento al Espíritu Santo para escuchar cómo debemos de responder hacia estas pruebas, porque tu palabra dice que juntamente con la tentación, juntamente con la prueba, tú nos das la salida, así como lo hiciste con Jesús. Gracias, porque has sido bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hemos llegado al final. De verdad, espero que haya sido de bendición para tu vida. Si gustas, puedes compartir este video. Si sientes que alguien debe escuchar esto, puedes compartirlo. Adelante, si no, pues está bien. Somos libres. Y pues nada, que Dios te bendiga. Y si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Hasta la próxima. Bye.